Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a la trama de hoy. Tenemos mucho análisis, mucha información. Como te contaba recién, Luis Majul, el verdadero golpe es el que prepara Cristina contra Alberto. Vamos a tener una tertulia imperdible. Mira, lo vamos a tener a Claudio Suchovicki comentando varias cosas, entre ellas una frase que generó mucha polémica de Miguel Ángel Broda, que dijo algo así como que la Argentina es el mundo del revés, ¿no? Mientras Alberto Fernández almuerza en Olivos con Hugo Moyano, Marcos Galperín lo han expulsado de la Argentina y vive en Uruguay. Vamos a hablar de esta idea, que es económica, pero también es cultural. Lo tenemos a nuestro hombre en Casa Rosada, el señor Jaime Rosenberg, con el cual vamos a hablar de muchas cosas, la interna de Juntos por el Cambio, sobre cuán cerca hay que estar de Alberto Fernández, si hay que rescatarlo o no de las garras de Cristina, el regreso de María Eugenia Vidal, el regreso de Lilita Carrió, la reunión secreta que tuvo Alberto Fernández con Martín Lustó, que generó mucha polémica. Lo tenemos al profe Osona hablando de esto que denunció Duhalde del 2001, de las semejanzas con el 2001, que podría haber un golpe o una guerra civil. Vamos a ver si esto tiene asidero o no. Pero vamos a meternos en el editorial. Mientras se debate la reforma judicial, ahora mismo, esta noche en el Senado, Cristina Kirchner, escucha bien, ya despegó del proyecto. Dijo, esta no es la verdadera reforma. Lo dijo esta semana en un hilo de Twitter, viste que para la gente que tal vez no está familiarizada con las redes, en Twitter puedes abrir un hilo, y ella explicó que esta no es la verdadera reforma. Hoy hubo, durante la sesión, una chicana, un cruce muy picante entre Cristina Kirchner y Esteban Bullrich. Mirá. Bullrich. ¿Dónde está Bullrich? A ver, que no lo vi la última vez. A ver. Bullrich. Bullrich. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? Bien. Bien, presidenta. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Mejor que nunca, le diría. Bueno, me alegro. Yo también. Argentina no tanto. Bullrich. Bueno, ahí no se entiende bien, ¿no? Al final de Esteban Bullrich le dice la Argentina no tan bien como usted, ¿no? Ahí, por supuesto, hay una chicana porque Bullrich en otras sesiones había puesto una foto de él, no estaba él y bueno, no estaba participando de la sesión y Cristina lo dejó en evidencia, ¿no? Fue criticado también por sus colegas de Juntos por el Cambio, pero no desaprovechó la oportunidad de chicanearlo durante la sesión, bastante propio de Cristina. Lo vamos a tener a Esteban Bullrich más tarde aquí en la tertulia y le vamos a preguntar también sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, parece una broma, te decía, o una locura, ¿no? Que ella ahora se quiera despegar. Pero en realidad la frase esta puede leerse como un golpe contra Fernández para limar su autoridad. Esta idea que te cuento te la vamos a explicar bien a lo largo del programa y a lo largo de la tertulia. Se trata del golpe en ciernes de la guerra civil que vaticinó Duhalde esta semana, que estuvo por todos los canales hablando de esto, ¿no? Que él veía una situación similar al 2001, un golpe que no se sabe bien cómo sería. Bueno, increíblemente Lilita Carrió encontró una aliada en esta idea, está de acuerdo con Duhalde, no exactamente en la interpretación que le da Duhalde, después lo vamos a hablar con Jaime esto, pero por eso volvió al centro de la escena política. ¿Qué piensa Lilita? Que sabés que lo está apoyando a Horacio Larreta, está en una sintonía de moderación. Bueno, Lilita cree que Cristina busca condicionar a Alberto Fernández y que estas luchas palaciegas podrían afectar la gobernabilidad. Esto se lo vamos a preguntar al profe Osona porque Lilita se remite a las luchas de la monarquía, ¿no? O sea, el golpe estaría adentro, gestándose adentro de la estructura del poder. Pasando en limpio, ¿no? La oposición, piensa Lilita, no puede empujar a la Argentina al borde del abismo. Hay que recrear puentes de diálogo institucional con el presidente, acotando la capacidad de daño de Cristina. Esto es un poco lo que anida en la cabeza de Lilita Carrió. La reforma judicial
independientemente, ¿no?, de que Cristina quiera luego aprovecharse para buscar su propia impunidad, fue el proyecto estrella de Alberto Fernández, el que anunció, ¿te acordás?, con bombos y platillos en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa. ¿Por qué Cristina le da este golpe a Alberto justo ahora que se debate en el Congreso? ¿Por qué dice, no, esta no es la reforma, ¿no? Esta no es la reforma verdadera? Te voy a dar una respuesta posible. La reforma inicial, judicial, digamos, nació muerta. Muy probablemente no consiga los 3 o 4 votos que le faltan en diputados. Ojo acá, porque acá hay un tapado y hay una tramoya que podría suceder. Hay un diputado que está de licencia, ligado a Massa, que podría volver a ocupar su banca en estas tramoyas que siempre hace el kirchnerismo. Se lo vamos a preguntar a Cristian Ritondo, que lo tenemos al final de la trama. Cristian Ritondo es como sabes, el jefe del bloque del PRO en diputados, tiene un rol clave. Vamos a hablar sobre esto con él. Pero bueno, hasta ahora todo indica que no están consiguiendo esos votos. Cristina no quiere cargar con ese fracaso. Si el proyecto no se concreta, no es su culpa. ¿De quién es la culpa? De Alberto. ¿Te suena este mecanismo? Cristina no está aplicando algo diferente al plan que tenía en mente para Scioli. ¿Te acordás? Poner una figura formal en la presidencia, mientras el poder real reside en Juncal y Uruguay. La puerta de hierro cristinista, ¿no? La casa de Cristina en Recoleta. Es decir, su plan inicial siempre fue convertir a Alberto en un Scioli maquillado. Lo está logrando. ¿Esto significa que Alberto es una víctima? ¿Lo estamos proponiendo como una víctima? Tal vez vos estás mirando y estás diciendo, ¿pero qué dice? ¿Lo está poniendo como víctima? O que, digamos, una víctima a la cual la clase política tiene que rescatar, de ninguna manera, para nada. Alberto no es víctima. Él aceptó ese juego y en el mejor de los casos, él es funcional a ella. Yo creo que en este caso, mira, la psicología seguramente tiene mucho más para aportar y para explicar sobre este vínculo tóxico de Cristina y Alberto que la ciencia política, que los politólogos. Y te digo tóxico porque él realmente es el que se daña, ¿no? Él está bajando sistemáticamente, sigue teniendo una buena imagen positiva, pero sigue bajando a través de los meses. Y lo que es más grave, más que lo que le pase al presidente, es lo que nos pasa a nosotros. Daña al país y a todos nosotros. A tal punto, no es víctima, sino responsable, que te quiero mostrar una noticia que pasó muy rápido esta semana, pero que es muy importante, es necesario que la conozcas. En febrero, la Oficina de Anticorrupción le pidió al presidente una declaración jurada de intereses que fue promovida en realidad por los diputados de la coalición cívica para que informen quiénes habían sido sus clientes privados en su estudio jurídico, 3 años antes de ser presidente, para ver si había conflictos de intereses. Esto lo había hecho, por ejemplo, el kirchnerismo con Aranguren, ¿te acordás? Que había dicho, bueno, a ver, este señor había estado en el ámbito privado, ¿qué conflictos de intereses tiene ahora que es ministro de Energía? Bien, Alberto, y Aranguren lo tuvo que informar, Alberto Fernández se negó a revelar quiénes fueron estos clientes. Es decir, tal como hace su jefa y mentora, él está por encima de la ley. Se pone por encima de la ley. ¿Por qué se niega a revelarlos? Evidentemente tiene algo para ocultar. Alberto Fernández tiene un estudio jurídico junto con su socia, todavía lo tiene, Marcela Lozardo, la actual ministra de Justicia, su socia histórica, en el que antes de asumir la presidencia asesoraba a un cliente muy ligado a Cristina Kirchner. ¿Adivinas quién es? Es el señor Cristóbal López. Alberto fue consultor del grupo Indalo, el grupo de Cristóbal López. Él mismo lo admitió en entrevistas públicas, al margen de que entre el 2017 y 2019 vos era frecuente, digamos, verlo defendiendo a su cliente en un canal de cable propiedad de su propio cliente. Porque con la plata de los impuestos que Cristóbal López se ahorró, defraudando al Estado argentino, compró un canal de cable que siempre fue utilizado, y esto es lo más triste, para perseguir a opositores y para escrachar a periodistas críticos. Parece el argumento, esto que te estoy contando, de una película mala de Netflix, pero es la triste trama de la Argentina. Ahora bien, su ex cliente
durante su presidencia, acaba de ser beneficiado con una moratoria que lo salvó de la quiebra. Hay que recalcar que esta moratoria, la ley Cristóbal, también fue votada por la oposición. Esto es interesante rescatarlo, ¿no? Porque esto es uno de los dramas que tiene la Argentina. Vos votás oposición, la gente vota opositores, que después se transforman en oficialistas traicionando el voto. Alberto había dado esta respuesta que no iba a informar de sus clientes en marzo, pero el kirchnerista que conduce la OA, la Oficina Anticorrupción, Félix Kraus, no la hizo pública. Tuvo que haber un nuevo pedido de la coalición cívica obligándole a Kraus a dar a conocer la respuesta del presidente, de la que también surgió otra perlita. Menor, pero no tan menor. El presidente también se negó a dejar dar clases en la UBA como le está recomendando la Oficina Anticorrupción y como le reclama la Constitución. Es decir, cuando vos sos presidente, la Constitución lo que te dice es que tiene que ser obviamente un cargo de dedicación exclusiva. Bien, ahora salió a la luz, el presidente dijo, no, yo tampoco voy a dejar este cargo en la UBA. Y salió a la luz que él en realidad no es un profesor titular, con lo cual para ser profesor titular de la UBA es algo muy riguroso, tenés que dar concursos. Bueno, él no renovó ese concurso, sino que es profesor interino, es decir, es un cargo más político que otra cosa. En una palabra, lo que yo te quiero decir es que un presidente que le exige a la sociedad cumplir con la ley, por ejemplo, con la pandemia, con el tema de la pandemia, que él se ofusca tanto cuando la gente no cumple la ley, él mismo la incumple o se pone por encima de ella. Como dice Miguel Ángel Broda, y te lo anunciaba antes, ¿no? En una frase que hizo mucho ruido en la política. Mirá, la estás viendo ahí, en pantalla. La Argentina es el reino del revés. Mientras el presidente almuerza con Moyano en Olivos, Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que en cualquier país normal lo trataría de retener, lo aplaudiría, lo festejaría, además por la cantidad de trabajo que da, fue expulsado a Uruguay. La trama de esta noche arranca con esta tertulia con Malbec. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo